Muy bien, buenas tardes. Vamos a, si tienen preguntas, las pueden hacer por micrófono abierto o por el chat. Vamos a pregunta 1. Vamos a la pregunta 1 de la semana 3, bases sociales de la conducta. Pregunta 1. 1. Alberto Puz es un funcionario de una institución educativa preuniversitaria que, aprovechando sus contactos, consigue material de la institución y se apropia de ellos, difundiéndolos por sus redes sociales como si fuera de su propiedad, sin reconocer los derechos de autor, logrando así tener miles de seguidores y la fama que siempre soñó, además de obtener sendas ganancias con las reproducciones y visitas que tiene en su canal. Sus seguidores, en su mayoría adolescentes que utilizan la información y desconocen del tema, sobrevaloran su imagen relacionando el caso a la socialización. Identifique los enunciados correctos. 1. El comportamiento deshonesto de Alberto se explica por la influencia de los agentes socializadores con los cuales interactúa. Muy bien, vamos al 2. En el proceso 2, ¿opción 2 o 2? No, vamos a la 12 romanos. Ya, en el proceso de socialización, la gente famosa siempre influye positivamente en la formación de valores. Bueno, ahí por ejemplo eso es falso. Siempre ya definitivamente no es. No, eso lo pone en riesgo. Pero vamos a ver la tercera para poner toda la pregunta. 3. En el caso de los adolescentes son influenciados por un agente de socialización informal. Un agente de socialización informal. Entonces, eso verifica la que está en la primera. Un agente de socialización informal puede ser el grupo de pares, los amigos, los medios de comunicación. Y vamos a la número 1, que la 1 dice... 1 y 2. 1 y 2. No, y la 1 dice... A la 1 dice, el comportamiento deshonesto de Alberto se explica por la influencia de los agentes socializadores con los cuales interactúa. Y en este caso, su grupo de pares, amigos o medios de comunicación es lo que se ve en la 3. Por eso la respuesta correcta está en la letra, en la C. La 1 es la C. En la C, la 1 y 3. 1 y 3. Sí. Pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Pregunta 2. Los padres de Otoniel trabajan como empleados de servicio doméstico. Tienen 3 hijos en edad escolar y a pesar de que se limitan en los gastos de ropa y algunas comodidades en el hogar, son capaces de garantizar los cuidados y la salud de sus integrantes. Teniendo como referencia las funciones básicas de la familia, identifica el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. Cumplen de manera idónea la función afectiva porque todo lo hacen por amor. Bueno, en realidad no. O sea, la función afectiva está vinculada también con otros aspectos, ¿no? Como la aceptación del otro, etcétera. No puede ser, la función afectiva no solamente es un aspecto de amor, solamente, ¿no? Vamos a la 2. Pregunta después. La 2 en Romanos. Sí. Entonces están mandando preguntas. Ya ahorita. Después. 2. Este es un ejemplo claro del ejercicio de la función biológica de la familia. La función biológica de la familia tiene que estar vinculada con la reproducción, fundamentalmente eso no está ahí. Vamos a la 3. Con esa acción, la familia de Otoniel protege económicamente a sus integrantes. Bueno, sí, en realidad lo protege porque está administrando, regulando, distribuyendo de manera organizada, por ejemplo, cubriendo aspectos de salud,
¿no? Reduciendo el gasto en vestido, los gastos de la familia, pero no. Está bien, esa sí es 4. Con esa acción, la familia de Toniel protege económicamente a sus inmigrantes. Esa es la 3. Es censurable que sean tan mezquinos con los gastos de ropa y bienes. No, en realidad es un comentario, pero el punto acá es que es la función económica, porque es una organización del presupuesto económico. Por eso la respuesta está en la D. La respuesta está en la D. Vamos a la 3. 3. Los responsables del centro penitenciario deben realizar una serie de funciones que incluyen la asistencia psicológica y la capacitación para el recluso. Al recuperar la libertad puede desarrollarse y no sea nuevamente un componente peligroso para la sociedad. El texto citado alude al tipo de socialización denominado. Eso es lo que se conoce como la socialización terciaria o resocialización. Es decir, específicamente, ¿no?, a asumir una serie de valores que carecen o que requieren para adaptarse al sistema de sociedad. Ahora es lo que también se ve cuando uno va al extranjero y al adaptarse a la sociedad tiene que asumir pautas de comportamiento, formas de saludar, cortesías, manejo del idioma, uso de la moneda, formas de comer, etcétera, vestir. Eso es una resocialización o también una socialización terciaria. Por eso la respuesta está en la alternativa E. Vamos a la 4. Resocialización. Vamos a la 4. Una psicóloga amiga recomienda a Zoe que no salga de su casa engañando a su menor hijo, ni se escape para ir a trabajar, porque esto podría provocar espacio en la relación emocional de su pequeño con los demás. Elige la alternativa que complete adecuadamente los conocimientos aprendidos sobre la P. Muy bien, vamos a la 4, que en este caso sería la alternativa D. Vamos a la 4. Ansiedad, superficialidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí lo que se está viendo es un apego inseguro. Entonces, el apego inseguro implica fundamentalmente el hecho de que la ausencia de la figura, ¿no es cierto?, de protección, genera, al no brindar caricias y contacto físico, bueno, cercanía y contacto físico, protección, genera ansiedad, temor a la pérdida de esa figura, ¿no?, que es la figura que se asocia con protección, ansiedad. Ahora, ¿qué es la superficialidad? Tiene que ver con que ese vínculo no se va a establecer, no se va a consolidar, que es lo que ocurre en el apego seguro. En el apego inseguro hay un vínculo que no está bien establecido, no bien consolidado, arraigado. ¿Qué es lo que genera la ansiedad? Por eso la respuesta correcta está en la alternativa D. Vamos a las 5. 5. A los 15 años, Rodrigo, cansado de los constantes maltratos físicos y verbales de su padrastro, decidió buscar apoyo en sus tíos paternos, con quienes actualmente convive y se siente muy a gusto. Muy a gusto. Ya que desde que lo acogieron en casa, ha sentido el calor familiar que antes no sentía. Se siente valorado y también asume responsabilidades en algunas tareas del hogar. En relación al caso, se ilustra la convivencia bajo los estilos de crianza, espacio respectivamente. Entonces, él viene de una familia, vamos a eso, ¿no? Es el hijo de una familia monoparental, correcto, ¿no? Y pasa a vivir con el resto de sus, ¿no?, parientes, ¿no? Eso es lo que se llama una familia extensa, por eso la respuesta correcta está en la A, ¿no? Dice autoritario. No, perdón, estoy hablando, no, autoritativo. Autoritativo y autoritario. No, autoritario y autoritativo. Estamos en la número 5. 5. Es la, perdón, me equivoqué, estilo de crianza. Entonces, ¿qué pasó? El estilo autoritario es un estilo de imposición de reglas, de normas, ¿no es cierto?, específicamente de sumisión y del castigo como una amenaza. En el estilo autoritativo, que es el democrático, la crianza está vinculada con el hecho de establecer normas, pero no sanciones, sino específicamente negociarlas, aceptando al otro, tratando de que sean normas razonables y razonadas. Por eso la respuesta correcta está en la A. Vamos a las 6. La maestra de Alanya cita a sus padres porque la niña pelea constantemente con sus compañeros, insultándolos y regañándolos con groserías.
Al entrevistarlos se percata que ellos utilizan un tono de voz alto y disonante al hablar. Además se reprochan y reclaman constantemente. Ahora, la maestra entiende que el comportamiento de Alanya es consecuencia de la función espacio que está cumpliendo su Entonces, ahí vemos específicamente, ¿no? En la 6, la alternativa A, que tiene que ver con la socializadora, ¿no? socialización. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, la socializadora es la función que permite la adquisición de un conjunto de pautas de comportamiento, modales, hábitos y específicamente el seguimiento de normas para la vida en sociedad, el establecimiento de las relaciones o la interacción social. ¿Qué está pasando con la niña? Básicamente hay la ausencia o una afectación en ese tipo de lo que es la socialización. O en este caso, la función socializadora. Es decir, padres que se encargan de ellos no están trabajando ese aspecto, fundamentalmente. ¿No? 7. Los padres y madres que poseen este estilo de crianza no esperan un comportamiento maduro de sus hijos e incluso pueden llegar a identificarse más como un par. Profesor, Digo, te escucho. ¿por qué en la anterior no podría ser educativa? Sí, generalmente hay una confusión ahí entre socializadora y educativa. La educativa tiene que ver con aspectos que, además de instrucción, como el saber leer, escribir, tiene que ver con el aspecto formativo del individuo, como usar los cubiertos, como seguir un horario, como básicamente lo que está vinculado con la autonomía y el autovalimiento. Aquí fundamentalmente el asunto es que la niña está infringiendo, obviamente que implica un aspecto de instrucción, pero fundamentalmente no ha aprendido las normas fundamentales, exclusivamente de la interacción social. ¿Te das cuenta? Es decir, aprender a seguir turnos, respetar estos turnos, las cortesías, no hablar en voz alta, no gritar, no, ese tipo de cosas. Entonces, la función socializadora es la que permite ser aceptado, ajustar. Ella tiene un conflicto ahorita que es, en todo caso, tiene dificultad para ser aceptada o manejada en su grupo. Lo que permite la función socializadora es eso, ajustarse a los requerimientos de la vida en grupo, en colectivo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Excelente, ¿cómo no? Vamos a ver si... Los padres y madres que poseen ese estilo de crianza no esperan un comportamiento maduro de sus hijos e incluso pueden llegar a identificarse más como un par o amigo antes que una figura paterna o de autoridad. Tienden además a presentar una alta capacidad de involucramiento en la crianza de sus hijos, fallando en el establecimiento de límites. El texto citado ilustra el estilo de crianza denominado. Entonces ahí lo que tenemos es que no hay límites, o falla. ¿Por qué? Porque básicamente hay un exceso de afecto. Eso es lo que se llama un estilo de crianza permisivo. Es decir, hay un exceso de afecto y también de cierta negligencia en el seguimiento y el cumplimiento de normas. Entonces los niños generalmente ven a los padres no como una figura de autoridad, sino justamente como una figura amical, ¿no? Pero también son tiranos, ¿correcto? Entonces, generalmente son niños tiranos que te piden, o sea, que no piensan que pueden hacer las cosas de la manera que quieren, ¿no? Entonces, eso sería un estilo de crianza permisivo. Yo conozco un caso. Entonces, ese sería un estilo de crianza permisivo, ¿correcto? Por eso la respuesta correcta está en la alternativa D. En la alternativa D. Vamos a la 8. Las actitudes se forman dentro del proceso de socialización y adoptan 3 diferentes denominaciones. Según el componente que prevalece, relaciona estas variantes resultantes con los ejemplos que la evidencian. 1. Discriminación. 2. Prejuicio. 3. Estereotipo. A. La familia de Obturio está molesta porque él, siendo hombre, baña a su madre anciana. Él baña a su madre anciana. Eso básicamente eso es un juicio sobre la base de un estereotipo. Es una generalidad. Los hombres no deben hacer eso.
Y entonces se siente, entonces hay un elemento afectivo ahí con respecto a que lo están juzgando. Entonces es un prejuicio, porque es un juicio anticipado, prejuicio, están juzgándolo sobre la base de un estereotipo negativo. Es un prejuicio. Vamos a la siguiente. B. La mujer tiene un don especial para cuidar niños y ancianos. Bueno, la mujer tiene un don. Se asume que es así para todas las mujeres. En el momento en que tú ya se asume que es así para todas, es una generalización de un atributo, de una característica a toda una población. En este caso, mujeres, es un estereotipo. Vamos a la siguiente. C. A Marlina la insultan sus compañeras porque no le agradan los juegos de mujer. No le agradan los juegos de mujer y la insultan. ¿Qué quiere decir esto? Que al insultarlo le dan un trato distinto y por lo tanto también hay una exclusión. Correcto, ¿no es cierto? No la consideran igual. No la consideran igual. Esa es una discriminación. Una discriminación. Una forma de discriminación. Eso es cierto, es un aspecto interesante. El insulto es una forma de discriminación. ¿No? El insulto es una forma de discriminación. Entonces, por eso la respuesta correcta está en la alternativa B, ¿no? Esta 7, ¿no? La 8, profesor. Por lo que estoy en la 8, disculpen, en la C. La 8 es la C. La 8 es la C. Vamos a la 9. Profesor, Dime. ¿podría profundizar en la diferencia entre prejuicio y estereotipo, por favor? En un estereotipo hay toda una generalización de atributos que pueden ser por aspectos religiosos, etnia, aspectos culturales, etcétera, a todo un grupo. Por ejemplo, actualmente, ¿no es cierto? Todos los venezolanos son del Tren de Aragua, ¿no? Por ejemplo, se podría decir eso, ¿no? Todos son delincuentes. Esa es una generalización, porque no todos lo son, definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, no todos son de una organización criminal, no todos los inmigrantes venezolanos son, pero uno dice, todos son delincuentes. Ya, ese es un estereotipo negativo. Ahora, fulanito conoce a alguien, ¿no? Entonces, de repente, una novia o no. Entonces, no estés con ella porque ella es venezolana, seguro que te va, no sé, seguro que es delincuente, seguro que te puede hacer daño. Entonces, a ella la están juzgando anticipadamente sobre la base de un estereotipo negativo. En el prejuicio hay un compromiso afectivo, es decir, hay una especie de emoción, temor, enojo, etcétera. Eso es un primer punto, sobre la base de un estereotipo negativo. Entonces, el individuo lo está juzgando sobre la base de ese estereotipo negativo. Por eso es prejuicio, lo están juzgando sobre la base de eso. O sea, prejuicio quiere decir que si ya todos los venezolanos son delincuentes, él de hecho lo es, prejuicio. En función a ese estereotipo negativo, lo están anticipadamente juzgando. Y hay un compromiso afectivo. ¿Me dejo entender? ¿Siempre es sobre la base de un estereotipo negativo? Definitivamente, definitivamente, siempre. Solo que en el prejuicio lo haces con una persona generalmente, o una comunidad, pero hay un compromiso afectivo. ¿Se das cuenta? Hay un compromiso afectivo. Puede haber enojo, odio, miedo, etc. Hay un compromiso afectivo. ¿No es cierto? No deberías andar con fulanito porque no hay que desconfiar de Mengano o de Sultano porque es venezolano o colombiano. No. Lo mismo deben decir de los peruanos en varias partes del mundo, ¿no? España. Entonces, también, ¿no? No es una buena persona porque es. ¿No? Entonces, estás juzgando a esa persona sobre la base del estereotipo negativo. Sí, ciertamente, siempre está vinculado con un estereotipo negativo. Solo que hay un compromiso afectivo, es decir, hay un nivel emocional, una reacción, un aspecto emocional vinculado con eso. No me agrada, me desagrada, fulano me desagrada, fulano me agrada. Es afectivo. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya. Voy a las 9. La maestra de la escuela pregunta a sus estudiantes con quiénes viven. Sofía refiere que es hija única y vive solamente con su padre, ya que su madre los abandonó. Al escuchar ello, Dante le dice, si quieres, te regalo a mis hermanos. Tengo 4. Además vivo con mis padres, mi tía y mis primos. Por su composición, la familia de Sofía es espacio y la de Dante es espacio. Entonces lo que tenemos es, básicamente, quien vive con una figura, padre o padre, una figura parental, ya es un estilo monoparental. Puede tener muchos hermanos,
pero ya es monoparental. Quien vive con, además de la figura paterna y materna, que pueden ser los dos, o podría ser uno, pero viven con otros miembros de la familia, abuela, abuelo, tíos, tías, y eso es familia extensa. ¿Correcto? Basta con que vivan con una abuela, y es familia extensa. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos una familia monoparental y una familia extensa. Es la alternativa B. Vamos a las 10. En una reunión, a ver, es la 10. 10. En una reunión de padres de estudiantes del tercero de secundaria, la queja más intensa está referida a los frecuentes conflictos con sus hijos. Manifiestan que no quieren que les digan lo que tienen que hacer y hacen justamente lo contrario de lo que le dicen sus padres. La psicóloga orienta que en la etapa de la adolescencia, los padres tendrían que enfocarse principalmente en Entonces, vamos a la alternativa D. el desarrollo de sus habilidades sociales y moral autónoma. Entonces, ¿qué ocurre? En la adolescencia es una etapa específicamente donde, digamos, los individuos, ¿correcto? En la etapa de desarrollo en la que se encuentran, tienen que tomar decisiones, habilidades sociales, aspectos de nivel de interacción. Y obviamente aprender a determinar lo que es bueno o malo. Eso es lo que se podría ver dentro de lo que sería una etapa que formaría parte de lo que es una socialización secundaria. Vamos a la solución, en esa la D, vamos a la solución. Dice, durante la adolescencia la familia tendría que ayudarlo en la comprensión de los cambios que experimenta, en la definición de su identidad e integración de sus características biopsicosociales, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades sociales, autonomía, autoestima y, por supuesto, su vocación. Ciertamente, ciertamente. Esa es la respuesta correcta, la alternativa D. Entonces, la 1 es la C, la 2 es la D, la 3 es la E, la 4 es la D, la 5 es la A, la 6 es la A, la 7 es la D, la 8 es la C, la 9 es la B, la 10 es la D. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta. Creo que tienen preguntas en el chat. Sí, tienen preguntas. O sea, primero decían, a ver, profesor, ¿me puede decir cuál es la diferencia? ¿Cuál podría decir cuál es la distinción entre Sara y Sara? Ya, eso es la distinción entre sistema reticular ascendente y sistema reticular descendente. El sistema reticular, primero, está ubicado en el tronco encefálico. Es decir, es una vía que lleva un conjunto de señales cuyo propósito fundamental es básicamente el nivel de alerta o de activación, ¿correcto? Y de energía también. Entonces, por ejemplo, el nivel de atención o de conciencia de que estás en clase, de que estás escuchándome, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver específicamente, y el nivel de regulación del sueño tiene que ver con el SARA, el sistema reticular ascendente. El nivel también de conciencia, pero también de regulación de funciones de vuelta, por ejemplo, ¿no es cierto? De funciones específicamente, por ejemplo, sensoriales, de funciones específicamente primarias, eso tiene que ver con el sistema reticular descendente, es decir, regula la conciencia de aspectos corporales, funcionales, ¿correcto? Entonces, eso es fundamentalmente, digamos, y cuando hay daño ahí, entonces lo que tenemos es el coma. Hay un edema cerebral, hay una hemorragia del coma. ¿Qué significa el coma? Daño de la formación reticular. Y significa que una persona tiene que, sus señales sus señales vitales dependen de una máquina, es lo que se llama estado vegetativo. ¿Qué es lo que le pasó a Gustavo Cerati? ¿Qué es lo que le pasó a el corredor, por ejemplo, de Fórmula 1, Schumacher? ¿No? Hay unos buenos documentos. Ayrton Senna terminó muriendo. Schumacher terminó prácticamente en estado de coma, ¿no? Y no lo superó bien. De hecho, no. Ahí, por ejemplo, tenemos la secuela significativa, ¿no? Muy bien.
Vamos al siguiente. Ya, así aquí otra pregunta. Dice Rosewell, ¿cómo se llama? Roswell. Ajá. Pudo demostrar en un laboratorio la importancia de la experiencia para el desarrollo del sistema nervioso. Roswell trabajó con dos grupos de ratas. El primer grupo se encontraba aislada de otras ratas en una jaula vacía, ambiente empobrecido. El segundo grupo fue criado con otras ratas en jaulas equipadas con variedades de artículos, ambiente enriquecido. El experimento concluyó que las ratas criadas en ambientes enriquecidos poseían neuronas más grandes con más conexiones sinápticas, desempeñándose mejor en una variedad de pruebas cognitivas y realizando más sinapsis cuando se requiere que realicen tareas más complejas. El experimento hace alusión al concepto A. Plasticidad cerebral. B. Neurotransmisores. C. Transmisión sináptica. D. Desarrollo encefálico. Entonces, ahí, por ejemplo, está claro, ¿no? Que si hay daño específicamente en un área o afectada a un área y que la interacción con el entorno genera que haya una reconexión de neuronas. O sea, las áreas que están afectadas o dañadas, hay unas áreas que reemplazan eso, ¿no es cierto? O sea, genera una comunicación. Eso podría ajustar más a plasticidad cerebral. ¿Qué marcaron ahí? No, bueno, acá no se ve qué marcó. Ya. Definitivamente ajusta más a plasticidad cerebral. Profesor, ¿y por qué no podría ser neurotransmisores? A ver, ¿qué es lo que dice? Porque dice, a ver, déjame ver. ¿Qué? La última parte de la pregunta que dice. Ay, ya, a ver, dice. El experimento concluyó que las ratas criadas en ambientes desempeñándose mejor en una variedad de pruebas cognitivas y realizando más sinapsis cuando se requiere que realicen tareas más complejas. El experimento hace alusión al concepto. O sea, realiza más sinapsis. Ya. Ahora, en el experimento hubo lesión, se les lesionó el cerebro. Dice, el primer grupo se encontraba Aislado. de otras ratas en una jaula vacía, Ya. ambiente empobrecido. El segundo grupo fue creado con ratas en jaulas equipadas, con variedad de artículos, ambiente enriquecido. El experimento concluyó que las ratas criadas en ambientes enriquecidos poseían neuronas más grandes, con más conexiones sinápticas. No, tiene razón. Claro, sí hay un elemento ahí de principio, pero sí, tiene razón. Porque, claro, al haber sinapsis, porque hay un experimento también de daño en el tejido de ratas. Pero es cierto, ahí al haber sinapsis hay intercambio de información, ¿no es cierto? Molecular. Hay mayor sinapsis, tiene que haber neurotransmisores, ciertamente, sí, puede ser neurotransmisores, sí. Así es, sí, esa es opción. ¿Y transmisión sináptica no es lo mismo que neurotransmisores? No, la transmisión sináptica es el proceso, el neurotransmisor es lo que pasa en la transmisión. ¿Se da cuenta? O sea, la sinapsis es el proceso, que implica transmisión de qué. A veces puede transmitir solamente electricidad, impulso eléctrico, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero en general la transmisión sináptica implica también neurotransmisores. Lo que pasa es que ahí esa pregunta tienes, porque mira, hay tipos de sinapsis. Hay sinapsis eléctricas, hay sinapsis solamente moleculares y hay sinapsis que son electroquímicas. Es decir, tienen neurotransmisores, son electroquímicas, tienen neurotransmisores y impulso eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? No toda transmisión sináptica es electroquímica. Hay transmisiones sinápticas que son solamente eléctricas. Son menos, son mínimos, son menos. La mayoría son electroquímicas, pero es lo que hay. ¿Está claro? Profesor, en esa pregunta la clave es plasticidad cerebral. Pero Claro. como justo usted comentaba al inicio que sí era la clave, pero como dice la parte del enunciado, sinapsis también estaba entre neurotransmisores.
Sí, yo también la veo fea esa pregunta, porque sí, pues yo también por eso la primera dije plasticidad cerebral. ¿Te cuenta? Porque la plasticidad cerebral fundamentalmente es la capacidad del, del tejido cerebral, en este caso el sistema nervioso, de ajustarse o adaptarse o generar nuevos patrones o cambios. Y se está ajustando a nuevas exigencias. Ambos tenían el cerebro que características similares, solo que el que estuvo en situaciones favorecidas tenía nueva estimulación, aprendió. ¿Qué quiere decir eso? Que se generaron nuevas conexiones para ajustarse a esa situación. Eso es plasticidad cerebral. Antes no lo tenía, pero el cerebro es capaz de poder generar conexiones o reconexiones, como es la doctrina de la neurona de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Para poder ajustarse a la situación. Por eso yo dije plasticidad cerebral, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Si hay un elemento de neurotransmisores ahí, porque definitivamente se incrementaron los niveles de sinapsis, pero aquí viene un punto también importante, que claro, ya eso no sé si lo han pensado. ¿Por qué no pueden ser solamente neurotransmisores? Porque es cierto, como te digo, ¿no? No toda sinapsis es electroquímica, no toda sinapsis tiene neurotransmisores. Que haya sinapsis no quiere decir necesariamente que haya pasado, que haya, que solamente implique ya, todas sinapsis tienen neurotransmisores, no, no todas sinapsis tienen neurotransmisores. Hay sinapsis que solamente son eléctricas, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es más adecuado plasticidad cerebral. ¿Por qué? Sí, en la plasticidad cerebral es el hecho de la generación de nuevas sinapsis donde no había. Se generan nuevas sinapsis donde no habían para adquirir una nueva conducta, para generar un nuevo aprendizaje. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Por profesor. qué es más fuerte plasticidad cerebral? Por eso es más fuerte Gracias. plasticidad cerebral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Dice, Luciana, por efectos del daño que tuvo a nivel cerebral en el conflicto entre Israel y Palestina, no pudo hablar, no puede hablar, no recuerda parte de su historia, ni comprende detalles de la vida cotidiana. Tito, al perder a su madre en el bombardeo, padece de pesadillas. Lamenta no haber podido estar más tiempo con su madre cuando ella lo necesitaba. Padece de pesadillas. Ansioso, siente que todo lo ha perdido, que va a tener dificultad para resolver lo que viene y lamenta no haber podido estar más tiempo con su madre cuando ella lo necesitaba. Los acontecimientos que se describen obedecen al trabajo de los enfoques, espacio y espacio respectivamente. A. Biopicológico. Biopsicológico. Bioscopilógico. Psicológico. Humanista. B. Cognitivista psicodinámico. C. Humanista conductista. D. Biopsicológico cognitivista. E. Psicodinámico cognitivista. Sí, eso está horrible, ¿eh? ¿Quién hizo esa pregunta? La pre. Sí, son de exámenes pasados de la pre. ¿En serio? ¿Quién ha hecho esa pregunta tan horrible? Esa es la pregunta que me ha hecho loca. A ver, espérate. A ver, espérate, ya la tengo, ya parte. A ver, ¿cómo comienza? Fulanita tuvo el conflicto de Israel-Palestina y no puede hablar, ¿no? Ni puede comprender, ¿no? No puede ni hablar ni comprender, ¿no? No puede hablar, no recuerda parte de su historia, Ya. ni comprende detalles de la vida cotidiana. Ya, no puede. Tito, al perder a su madre en el bombardeo, padece de pesadillas, ansioso, siente que todo lo ha perdido, que va a tener dificultad para resolver lo que viene y lamenta no haber podido estar más tiempo con su madre cuando ella lo necesitaba. Los acontecimientos que se describen obedecen al trabajo de los enfoques, espacio y espacio, respectivamente. A ver, A. Biopsicológico humanista. B. Cognitivista psicodinámico. C. Humanista cognitivista. D. Biopsicológico cognitivista. E. Psicodinámico cognitivista.
Ahí podrían ser dos, ¿ya? Podría ser biopsicológico humanista o biopsicológico cognitivista, ¿ya? En el sentido de que en la última, el fulano, el joven siente que ha perdido un poco el sentido, ¿no es cierto? Hay un sistema de creencias, pero hay el hecho de que ha perdido el tiempo, entonces hay un elemento ahí físicamente de, ¿no? Del sentido, ¿no? De qué va a ser de su vida. Entonces ahí me parece, obviamente, que hay un sistema de creencias, que es lo que determina eso. Por eso podría ser más biopsicosocial, porque biopsicosocial tiene que ver con los biológicos, ¿no? Biológico, biopsicosocial, que tiene que ver con el aspecto orgánico, o sea, la lesión, ha tenido lesiones probablemente que la generaba fascia a la primera persona. Y en la segunda hay daño también, y además hay un sistema de creencias con respecto a lo que ha pasado. Entonces podría ser biopsicosocial cognitivista. ¿Qué marcaste? Profesor, no hay biopsicosocial, solo biopsicológico. ¿Es lo mismo? Ah, bueno, gracias. Biopsicológico, lo mismo, biopsicológico. Sí, disculpe, biopsicológico, biopsicológico, cognitivista. ¿Cuál marcaste? ¿O cuál Yo, marcaron? ta- yo también marqué biopsicológico cognitivista, pero la alternativa marca Humanista, ¿no? biopsicológico humanista. Sí, no, claro, pero está muy difícil para ustedes. Esto aquí viene descerebrado. Claro, porque en realidad si lo piensas a lo profundo, pues eso decía, no puede ser entre esos dos. ¿Por qué? Porque el individuo ha perdido el sentido, está deprimido, etcétera, ¿no es cierto? Y básicamente en el humanismo es el hecho de que el individuo, correcto, ¿no? Sobre la base específicamente de una situación traumática, etcétera, ¿no? Afecta sus capacidades para seguir funcionando, para desarrollar talentos, se deprime. Pues. Entonces, es como que ha perdido el sentido, el significado por la vida, es como que no hay, eso es lo que se deduce y está deprimido. Entonces, al estar deprimido, quiere decir que no tiene sentido lo que antes tenía sentido. Por eso estoy vinculado con el humanismo, pero es muy pesado, en realidad. Eso lo estoy sacando yo, que conozco un poco de, o sea, que trabajo eso en clase, pero es mucho para que lo saque un estudiante, porque faltan indicadores mejores. O sea, la pregunta no es buena, o sea, esa pregunta no es buena, definitivamente. Pero bueno, ahí también. ¿Y qué Correcto. me tendrían que decir para yo marcar cognitivo? Podría ser cognitivo. Porque, ¿qué debe ser cognitivo? Que tiene dificultades de atención, memoria, concentración. Acá hay un elemento más emocional, de decepción por la vida, etc. Por eso es humanista. ¿Te cuento? Hay un elemento más de la percepción que él tiene de la realidad, que eso es lo que tiene que ver con el humanismo. Más que nada de su percepción, su interpretación de las cosas. Entonces, por eso es más humanista. ¿Me dejo Gracias, entender? profesor. Sí, ¿Cómo muchas no? gracias. ¿Cómo no?
Hola, buenas tardes. Escucho, hola, buenas tardes. ¿Pueden hacer su Volví pregunta? a resolver la 4, por favor. Sí, claro que sí. 4. Ahí fallando. Una psicóloga amiga recomienda a Zoe que no salga de su casa engañando a su menor hijo, ni se escape para ir a trabajar, porque esto podría provocar espacio y o espacio en la relación emocional de su pequeño con los demás. Elige la alternativa que complete adecuadamente los conocimientos aprendidos sobre el apego. ¿De qué ocurre? Cuando no hay el vínculo o la cercanía de la persona que brinda seguridad, o cuando esa persona no está, mejor dicho, la que persona brinda seguridad, lo que va a generar es un temor. ¿Se das cuenta? Al temor a que se vaya. Cada vez que la ve que se va, entonces va a generar un temor a que vuelva a sucederse esa situación. Eso se llama ansiedad. Y eso va a llevar obviamente un apego que no va a estar bien vinculado, va a ser sólido, porque va a sentir que, correcto, va a ser un vínculo inestable. A veces está conmigo, a veces no, a veces sí, a veces no. Eso se llama apego inseguro. Y algo inseguro es algo superficial, es algo que parece que estuviera, pero no. Por eso, un poco caprichoso, pero sí, esa ansiedad es la letra, la B, la 4, ansiedad y superficial, ¿no? Vamos a la solución para que vean ahí, ¿no? La 4 que es la D. La solución dice, si la figura de apego sorprende y engaña al niño, se generará en él inestabilidad, desconfianza, ansiedad, por la falta de estabilidad en la relación afectiva, apego inseguro. Ahí está. Inestabilidad. Al nivel de inestabilidad no es estable, pues no es superficial. ¿Correcto? Muy bien, si hay otra pregunta, estoy pendiente. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien, si hay otra pregunta, estoy pendiente. Voy a las 6, voy a las 6. Dice, la maestra de Aranya cita a sus padres porque la niña pelea constantemente con sus compañeros, insultándolos y regañándolos con groserías. Al entrevistarlos, se percata que ellos utilizan un tono de voz alto y disonante al hablar. Además, se reprochan y reclaman constantemente. Ahora la maestra entiende que el comportamiento de Lanya es consecuencia de la función, espacio, que está cumpliendo su Entonces, vamos a hacer. O sea, cuando tú te manejas en un grupo, fundamentalmente hay un conjunto de normas, que hay turnos, no se puede hacer la voz, hay los modales o las cortesías, etcétera. Eso es fundamental para la vida en sociedad en general. Entonces, es lo que permite la adaptación a las normas y pautas de comportamiento determinados en una cultura. Entonces, lo que está afectado aquí es el aspecto de la socialización, la función socializadora. Muchas veces piensan que es educativa, no, la educativa es la instrucción, desde leer, escribir, hasta vestirte por ti mismo, cepillarte los dientes, hacer un huevo frito. Tener modales, obviamente, pero el uso de esos modales, en su momento, la forma, el correcto, ¿no? Emplearlos en general, un conjunto de pautas de interacción social. Eso es función socializadora, para poder ser adaptado y aceptado por un grupo social. Esa es función socializadora. ¿Está claro? Muy bien, vamos a ver 7. Ah, no, 7, perdón. Sí. ¿Esto? No, sí. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? Muy amable.
No olvidar, tengo problemas con la cámara el día de hoy. Estoy justamente buscando solucionarlo. Pero estoy pendiente de sus preguntas. Pueden hacerlas por micrófono abierto o por el chat. Por micrófono abierto o por el chat. ¿No? Voy a escribir además eso ahí. Muy bien, gracias. Profe, ¿podría preguntarte algo de las semanas pasadas? Sí, sí. Sí puedes. Sí puedes, esa es la idea. ¿Cuál es la diferencia entre reflexología y conductismo? Ambos son escuelas. Entonces tienen a un máximo representante. En la reflexología es Iván Pavlov, en el conductismo es Watson. En realidad, el conductismo se basa en la reflexología. El conductismo trabaja sobre la idea, por ejemplo, trabaja el condicionamiento, por ejemplo, ¿no? Que trabaja Watson, descansa en el trabajo de la reflexología. El asunto es así. La reflexología lo que dice es que el comportamiento humano se debe a una respuesta automática a nivel cortical médulo-espinal. Es decir, lo que se conoce como reflejos. Es decir, hay un conjunto de reflejos, cerrar los ojos frente a una luz, o no es cierto, contraer los ojos, u otro tipo de respuestas automáticas, reflejos, ¿no es cierto? Una mosca se te para en la nariz y inmediatamente quieres sacarla. Entonces, los reflejos son respuestas automáticas, pero sobre la base de esas respuestas reflejas se generan respuestas más complejas. Es decir, la conducta tiene una base orgánica, córtico cerebral, sistema nervioso. Y la base es la conducta refleja, y sobre la base de esa conducta refleja se desarrollan otras conductas. Mientras que el conductismo dice que la conducta no trabaja en el aspecto, digamos, fisiológico de la conducta, sino que la conducta se debe a estímulos o situaciones. Y que uno está determinado por esas situaciones. Es decir, suena el timbre, saltas, correcto, te dan una oferta en la tienda, vas a comprar otra vez. Entonces, eso es fundamentalmente, uno está determinado. Ahora, ¿qué ocurre? Que Watson sí utiliza las tesis de la reflexología de Pavlov, por ejemplo, ¿no? Porque él asume, por ejemplo, que una conducta refleja, ¿no? Como por ejemplo el miedo a los animales, se puede asociar. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a un bicho, les cuento, una cucaracha, ¿cierto? Si, por ejemplo, al ver esa cucaracha se le hace escuchar un sonido, además de luego tenerle miedo a esa cucaracha, también le va a tener miedo a ese sonido. Y así va desarrollando un conjunto de conductas. ¿Qué quiso demostrar Watson? Que el individuo está condicionado por el medio. El medio determina conductas. ¿Te das cuenta? Entonces, se basó en aspectos de la teoría de Pavlov, que es la escuela reflexológica. ¿Está claro?